Señor. Nosotros nos gozamos una vez más que el Señor nos da esta oportunidad pues de reunirnos por estos medios para agradecerle a Él, para honrarlo, con el mismo propósito de honrarle, de alabarle por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros, que Él ha llegado a nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor, que nuestra vida después que Él llegó a nuestra vida nunca más ha sido la misma, como esa alabanza que estábamos nosotros entonando hace un momento. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento están también integrándose a la transmisión que estamos haciendo a través del Facebook Live para la porción del estudio de la palabra. Que el Señor les bendiga. Nosotros vamos a continuar este estudio que hemos estado llevando del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Nosotros la semana pasada estábamos en el capítulo 10 y vimos los primeros 21 versículos del capítulo 10. Vimos a Jesús hacer dos declaraciones en las cuales Él se identificó como el yo soy del Antiguo Testamento, como ese yo soy que llamó a Moisés desde la zarza ardiendo. Nosotros vimos la primera de ellas fue yo soy la puerta. Él no dijo ser una de muchas puertas. Él es la única puerta, el único camino. Solamente en Él hay salvación. Estuvimos viendo también la segunda declaración que hizo la semana pasada, que fue yo soy el buen pastor. Y Jesús estaba haciendo una comparación entre los malos pastores y los buenos pastores. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, habíamos visto que Jesús había sanado en el día de reposo a un ciego de nacimiento. Pero los líderes religiosos, en vez de regocijarse por la obra que Dios había hecho en la vida de este hombre que nunca había visto la luz, nunca había visto nada, era ciego de nacimiento. Sin embargo, ellos lo cuestionaron hasta que lo expulsaron de la sinagoga. Y lo expulsaron negándole el acceso allí y rendirle culto al Señor, haciéndolo parte, apartándolo de lo que es la sociedad también, que era parte de lo que significaba expulsarlo de la sinagoga. Pero vemos que Jesucristo, siendo el buen pastor, vimos que fue, lo buscó, lo encontró, y no solamente eso, sino que también se declaró abiertamente que Él es el Hijo de Dios ante este hombre que había sido ciego, y aquel hombre lo adoró. Pero de nuevo es una comparación que el Señor Jesucristo está haciendo entre los líderes religiosos, que eran los malos pastores, y Jesús siendo el buen pastor. Nosotros vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan y vamos a ver la segunda parte del capítulo 10 hoy, que son desde el versículo 22 al versículo 41. Vamos a dar lectura a los primeros versículos del 22 al 25. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, vamos a leer el versículo 22 al 25. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, ahora que vamos a entrar en este estudio de tu palabra, te pedimos que tú seas guiando, dirigiendo, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome control, Dios mío, de todo lo que nosotros hacemos, Señor, y que esta palabra sea una palabra que cambie vida, transforme vida, Señor, acerque al cristiano, a ti, al creyente y al que no te conoce, Padre Santo, que te conozca y sea salvo por medio de tu palabra, Dios mío. Dependemos completamente de ti, Señor, que seas tú hablando y dirigiendo y preparando los corazones para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos en estos versículos que se nos está hablando de una fiesta de dedicación. Pero nosotros anteriormente habíamos estado viendo en los capítulos anteriores el final de la fiesta de tabernáculos, que era una fiesta que se celebraba en el otoño, aproximadamente en el mes de octubre. O sea que cuando cerramos en el versículo 21 y en el versículo 22 hay un lapso de aproximadamente 2 meses
porque esta fiesta de la dedicación es una fiesta que se celebra en el mes de diciembre. Esta fiesta que estamos viendo, la fiesta de la dedicación, no era una de las fiestas solemnes que el Señor mediante la ley le había dado al pueblo de Israel que celebrara, sino que esta fiesta tenía era celebración de un evento más reciente en la historia de la nación de Israel. Y este evento había pasado en el tiempo después que se cerró el Antiguo Testamento y antes de que empezara el Nuevo Testamento, que hay un periodo de 400 años. Este periodo es conocido como el periodo intertestamental, el periodo después del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Es interesante porque cuando cierra el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Y durante este tiempo el territorio de Israel estaba controlado por el imperio persa. Este imperio persa no es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, sino que cuando abre el Nuevo Testamento nosotros vemos que la nación de Israel está bajo el imperio romano, que es lo que nosotros vemos en los evangelios. Pero algo también más interesante todavía, sino que están bajo el imperio romano, pero el idioma oficial, el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, los textos más antiguos del Nuevo Testamento están en el idioma del griego. Y esto sucede porque después del imperio persa también aquel territorio fue conquistado por Grecia bajo el liderazgo de Alejandro el Grande. Y Alejandro el Grande murió a muy temprana edad y el imperio de Grecia pasó y se dividió en 4 partes. Y esta parte terminó siendo dominada y controlada por una dinastía siria. Y el último de los reyes de esta dinastía siria fue Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes fue alguien que se opuso completamente a la libertad del culto de Israel. Él incluso quitó la línea sacerdotal, expulsó a los sacerdotes y profanó el templo de los judíos. Profanó el templo haciendo el sacrificio de un puerco en el templo. No solamente eso, sino que puso una imagen, el del dios Zeus, en el templo. Esto provocó que se levantara una revolución dentro de la nación de Israel, y esta revolución fue organizada y liderada por una familia que se conoció como la familia de los Macabeos. Y esta familia se levantó, hizo en contra de Antíoco Epífanes, de las restricciones que habían puesto en el 167 antes de Cristo, y ellos lograron liberarse de la opresión siria. Ellos limpiaron el templo, ellos rededicaron el templo a Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que se está celebrando. Por eso se le llama a esto la fiesta de la dedicación. Y durante esta fiesta de la dedicación había un sentimiento patriótico dentro de la nación de Israel, por lo que esta celebración significaba, que hablaba acerca de cómo ellos lograron expulsar a sus opresores. Por eso vemos entonces que los líderes religiosos van y acorralan, ponen al Señor Jesucristo en medio de todos ellos, y tratan de ponerle presión para que Él declarara que es el Mesías. Dice el versículo 24 que ellos les rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esto es lo que está sucediendo. Hay un sentimiento patriótico en su máxima expresión durante ese tiempo, y ellos quieren un Mesías. Ellos tenían una interpretación acerca de qué debería ser el Mesías, que iba más allá de lo que la palabra del Señor les decía. Ellos esperaban a alguien como Judas Macabeo, que había liderado aquella revolución para liberarse de la ocupación siria. Ellos esperaban a alguien que fuera como el rey David, que le diera victoria sobre sus enemigos, alguien que gobernara en la gloria que había gobernado el rey Salomón. Esto era lo que ellos esperaban, alguien que se levantara, hiciera una revolución y que desocuparan al imperio romano.
romano del territorio judío. Por eso vemos que Jesús, entendiendo lo que ellos quieren que Él les diga, Él no cayó en el gancho. Él no les respondió de la manera que ellos querían que Él les respondiera, que le dijera. Él no le dijo abiertamente que era el Mesías, sino que Él les dejó entendido que las obras que Él hace dan testimonio de Él, dan testimonio de que Él hace la obra del Padre. Si Él hubiese dicho abiertamente que era el Mesías, tal vez esta era la manera de ellos poder acusarlo y señalarlo ante Roma, diciendo que había alguien que quería levantarse en su contra por lo que se esperaba del Mesías. Pero vemos que Él no le contestó abiertamente. Él dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea que Él no solamente era lo que Él hablaba de palabras, sino que sus obras daban testimonio. ¿Y cuáles eran las obras que Él hacía? Él sanaba a los paralíticos, Él daba vista a los ciegos, Él sanaba a los leprosos, Él levantaba de los muertos también. Esas eran las obras. Donde quiera que el Señor Jesucristo iba pasando, iba haciendo milagros, iba sanando, iba libertando. Vemos el versículo 26 al 29. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estos versículos que acabamos de leer hablan acerca de la seguridad del cristiano en la mano de Dios, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero lamentablemente estos versículos son versículos que son lo han tomado para tratar de apoyar la doctrina de salvo siempre salvo, la doctrina de la salvación, la seguridad eterna incondicional. Y porque habla acerca de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero eso está en desacuerdo con la Biblia, porque la Biblia sí habla de la seguridad eterna del creyente, que de la mano del Señor nadie nos puede arrebatar. Pero esta seguridad eterna de la cual la Biblia nos habla es una seguridad eterna condicional. O sea que aunque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestras propias acciones, podemos tomar la decisión de alejarnos del Señor. Nosotros vemos que esta doctrina que habla de la seguridad eterna incondicional habla acerca de que también en estos versículos que las ovejas oyen la voz del Señor y Él las conoce y le siguen, que los líderes religiosos no lo escuchan porque no son de sus ovejas. Ellos dicen que esto significa que la salvación es exclusiva para un grupo de personas selecto que ha sido elegido de antemano. Pero la Biblia también, eso no es una doctrina que es apoyada bíblicamente, porque la Biblia claramente nos dice que la salvación está dispuesta para todo aquel que cree en Él. Como vimos en Juan 3:16, cuando estuvimos viendo el capítulo 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Y todos tenemos la responsabilidad de aceptarlo para salvación o rechazarlo para condenación. Solamente aquellos que hemos creído en el mensaje de salvación, que hemos creído en el Señor Jesucristo, recibimos los beneficios que podemos tener por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es vida eterna en Él. Pero ese beneficio está disponible para todos. Vemos también en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, que nos habla acerca del cuidado que nosotros debemos llevar con la salvación. Que la salvación no es algo que nosotros tenemos un día y
y que porque fuimos salvos tenemos esa seguridad eterna incondicional independientemente de cuál sea nuestra conducta, sino que nosotros debido a nuestra conducta podemos perder lo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos quitar nuestra fe de lo que nosotros hemos creído anteriormente. Vemos Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La Biblia enseña la seguridad eterna del creyente, pero como dijimos, esta es una seguridad que es condicional a que nosotros permanezcamos confiando en lo que hemos creído. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje que envía el Señor Jesucristo en su carta a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea que esa doctrina, aunque sea una doctrina popular, de salvo siempre salvo, la Biblia dice que el creyente puede creer en un momento y quitar su mirada del Señor. Por eso en Hebreos nos habla de puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a ver el versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ya habíamos visto anteriormente que ellos habían tratado de matarlo, habían tratado de apedrear al Señor Jesucristo. Vemos ahora que ellos también tratan de apedrearlo, y en ambas ocasiones lo quieren matar, lo quieren apedrear claramente porque él, por la declaración que él hace de hacerse igual a Dios, de que él es Dios. Jesús dice que yo y el Padre uno somos, o sea, dando a entender que tienen personalidades distintas, porque dice yo y el Padre, pero al decir que somos uno, está diciendo que hay una unidad entre el Padre y el Hijo. La palabra que se utiliza para esa unidad nos habla de una igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo. Nos habla de una igualdad de atributos entre el Padre y el Hijo, una igualdad de voluntad entre el Padre y el Hijo, pero distingue a las personas. O sea que el Padre y el Hijo son personas distintas, pero ambos son Dios. Gloria sea el nombre del Señor, es parte de Dios. Es una unidad de igualdad, o sea que al mismo tiempo es Dios. Muchas personas y muchas sectas dudan o niegan que Jesucristo es Dios. Incluso dicen que Jesucristo en ningún momento dice ser Dios en la Biblia, pero vemos a través del Evangelio según San Juan que el Señor Jesucristo habla claramente y deja entendido claramente que Él es Dios. Incluso tal vez si no lo entendemos por la palabra del Señor Jesucristo, los líderes religiosos dan claridad a lo que el Señor Jesucristo quiere decir, porque vemos que ellos le dicen por qué es que ellos quieren matarlo. Ellos dicen que es por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron claramente que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo que Él es Dios. Vemos el versículo 34 en adelante. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura
y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Estos versículos que nosotros acabamos de ver también son parte de unos versículos que se usan para malinterpretar la Biblia y crear una doctrina que tal vez muchos de ustedes han escuchado en algún tiempo, que es la doctrina de que el cristiano es un pequeño Dios. Vamos a ver el contexto de lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a estos líderes religiosos en este pasaje. Ellos quieren apedrear al Señor Jesucristo porque ellos entienden claramente lo que Él les está diciendo, que Él es Dios. Pero el Señor Jesucristo entonces le está citando un pasaje de Salmos capítulo 82. Y en este pasaje de Salmos capítulo 82, Dios está amonestando a aquellos que se le había dado la responsabilidad de juzgar sobre el pueblo justamente, y le está diciendo la palabra que se usa para Dios, que se está utilizando aquí, que es Elohim, también es la misma palabra que se usa para magistrado o para jueces. Ellos se hacen llamar dioses ante el pueblo. Y el Señor dice en el capítulo 82 de Salmos, capítulo 82, vemos lo que Dios le está diciendo a los líderes religiosos acerca de su liderazgo. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este Salmo 82 que el Señor Jesucristo le está citando, está pronunciando sentencias sobre estos líderes religiosos, porque ellos no defienden a los débiles, porque ellos juzgan malvadamente, ellos juzgan con parcialidad al pueblo, y está ridiculizando a estos líderes que se hacen llamar dioses, pero que en realidad dice y termina diciendo que ellos van a morir como todos los mortales, como todo hombre moriréis. Dice, como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero de alguna manera hay personas que han tomado estos pasajes bíblicos para hacer una doctrina completa de deidificar al hombre, o sea, mirar al hombre como Dios y bajar a Dios a la altura del hombre, hacer al hombre más de lo que el hombre fue creado. Nosotros vemos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 que a Satanás se le habla y se le llama como el Dios de este mundo. Sin embargo, no hay ningún cristiano hablando de Satanás como que él es un pequeño Dios. Tampoco se dice de Satanás que él es un duplicado de Dios, como enseñan estas personas, que los creyentes somos duplicaciones de Dios. Somos pequeños dioses, enseñan ellos. Hay otros pasajes acerca de que no hay otros dioses. Vamos a ver algunos de ellos. Vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 43, versículo 10, dice la palabra del Señor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, a mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. También Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. También 1 de Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6 dice,
pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta doctrina, como dijimos, es una doctrina que trata de exaltar al ser humano al lugar que solamente a Dios le corresponde. Vamos a ver algunas de las citas que enseñan estas personas y vamos a ver cuál es el centro, cuál es el propósito de esta doctrina, como dijimos, que es colocar al ser humano en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Estos son citas de personas que enseñan esta falsa doctrina, no es lo que nosotros creemos, es citando esta falsa doctrina. Hay uno que dice: Adán y Eva fueron puestos en el mundo como la semilla de la expresión de Dios. Así como los perros tienen perritos y los gatos tienen gatitos, Dios tiene pequeños dioses. Tenemos problemas para entender esta verdad. Hasta que comprendamos que somos pequeños dioses, no podemos manifestar el reino de Dios. De nuevo, esto es una falsa doctrina. Otra cita de ellos dice: estás aprendiendo a cómo operar en este mundo. Dios Todopoderoso va a declarar: quiero que crees un universo, quiero que le hables a estos planetas y como yo dije, sea la luz, tú digas, sea la luz. De nuevo, esto es una falsa doctrina. Otra cita de uno de ellos dice: la oración es el hombre dando a Dios autoridad o licencia para interferir en los asuntos del hombre. Dios no puede hacer nada en la tierra sin el permiso de un ser humano. Usted tiene la misma naturaleza de Dios mismo. Usted crea su propio mundo de la misma manera que Dios creó el suyo. Él habla y suceden las cosas, y usted habla y suceden. Esto es una falsa doctrina. Y vamos a ver la última cita. Dice: el Espíritu de Dios me habló y dijo: entiende esto, no dejen que su tradición les estorbe. Dijo: piensa de este modo, un hombre nacido 2 veces azotó a Satanás en su propio terreno. Tú eres la imagen y la copia de este hombre. Si tú hubieras sabido, si hubieras tenido el conocimiento de la palabra de Dios que él tenía, podrías haber hecho lo mismo, porque también eres hombre renacido. O sea que está diciendo que él pudo haber muerto, si él tuviera el conocimiento que tuvo Cristo, pudo haber muerto por los pecados de la humanidad. Cada uno de estas enseñanzas, de estas citas, son falsas doctrinas, son blasfemias en contra de Dios. Está, como dijimos, elevando al hombre en un lugar que solamente les corresponde a Dios. Cuando nosotros vemos estas doctrinas de estos falsos maestros que enseñan esto, como dijimos, el énfasis es exaltar al ser humano, elevando al ser humano a nivel de Dios. Y no es casualidad la razón por la que ellos hacen esto, porque este tipo de pensamiento le llama la atención a la gente. A la gente quiere llegar a pensar que es más de lo que es. Quiere llegar a pensar que tiene un poder que está más allá, que puede dar órdenes a Dios. Y esto es precisamente lo que ellos enseñan con su doctrina. Y esta doctrina bíblica que no es bíblica, que ellos enseñan de pequeños dioses, una doctrina que no es apoyada por las enseñanzas de la Biblia, pero es una doctrina que aparece en la Biblia. Aunque no es una doctrina que enseñó Moisés, esta no es una doctrina que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento, no es una doctrina que enseñó el Señor Jesús, no es una doctrina que enseñaron los apóstoles, pero es una doctrina que sí aparece en la Biblia. Es una doctrina enseñada por el mismo Satanás en la Biblia. Y nosotros vemos que con ese tipo de pensamiento es el principio por el cual entró el pecado en la humanidad. Vemos que cuando Satanás, por medio de la serpiente en el jardín del Edén, va y tienta a Eva, fue este mismo pensamiento, este mismo sentimiento, este mismo engaño con el cual él engañó a Eva. Vemos en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Esa es la misma mentira con la que Satanás ha engañado a mucha gente, una mentira que se ha infiltrado dentro de la iglesia para hacer pensar y creer al ser humano que es más de lo que es, para que el ser humano ponga la mirada y la vista entre estos líderes que se dicen ser dioses. También vemos que con esa misma doctrina, con ese mismo pensamiento y sentir, fue que Satanás se sublevó y hizo una rebelión, y con él engañó y se llevó una tercera parte de los ángeles y se levantaron en contra de Dios. Vemos en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue la intención de Satanás, y con ese mismo engaño y pensamiento con el cual él se engañó, él ha continuado engañando a la humanidad. Engañó a Eva y continúa engañando al ser humano hasta el día de hoy. Si tú estás en un lugar donde se te enseña que de alguna manera en el día que tú aceptaste al Señor, tú te convertiste en un pequeño Dios, yo te digo a ti que huyas por tu alma, que no te congregues en aquel lugar, que en aquel lugar se te está engañando, se te está enseñando una doctrina falsa, una doctrina de error, una doctrina que procede en el mismo Satanás. Vemos el versículo 40 en adelante. Dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Vemos que Jesús regresa al área donde Juan el Bautista bautizaba, y se nos dice que Juan el Bautista durante el tiempo de su ministerio no hizo ninguna señales, él no hizo ningún milagro, sino que él proclamó lo que a él se le había dicho que proclamara. Su papel fue preparar el camino para aquel que vendría después de él. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista fue alguien que murió a temprana edad, a corta edad, Juan el Bautista cumplió con el propósito para el cual él vivió. Él anunció a aquel que vendría después de él. Gracias al nombre del Señor. Él anunció que él tenía que menguar para que Jesús creciera. Gracias al nombre del Señor. Él anunció que él no era el Mesías, sino que venía uno después de él, que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista vivió una vida corta, sin embargo él cumplió con el propósito para el cual él vino al mundo. Nosotros tenemos que analizar cuáles son nuestras prioridades, porque por más que nosotros duremos en este mundo, nuestra vida tarde o temprano terminará, y solamente lo que nosotros hacemos para el Señor perdurará. Juan el Bautista había muerto, sin embargo, lo que él había hecho, lo que él había predicado, seguía haciendo efecto, seguía dando fruto. Y esto es lo que nosotros vemos cuando el Señor Jesucristo está en este territorio. Aquellas personas habían observado cuál era la conducta de Juan, cuál era el testimonio que Juan daba, y ahora estaban viendo el cumplimiento de lo que Juan había dicho en la vida del Señor Jesucristo. Hay un pastor que una vez dijo acerca de la prioridad de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas en el corto tiempo que tenemos. Dice: tú tienes solamente una vida y pronto terminará, y solo lo que hiciste para Cristo perdurará. Muchas veces nosotros nos distraemos con los afanes que tenemos en la vida, y descuidamos lo que en realidad es importante. Lo importante es que nosotros, a las personas que estén alrededor de nosotros, demos ese testimonio de Juan el Bautista. Gloria sea el nombre del Señor. Que la gente que nos vea a nosotros, nos escuche a nosotros,
escuche este testimonio que nosotros damos del Dios al cual nosotros le servimos, que nosotros le servimos a un Dios poderoso, que cuando nosotros nos vemos en medio de adversidades y pruebas, que nosotros no flaqueamos, sino que nosotros vamos y acudimos al Dios el cual nosotros confiamos, que nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, un Dios que ofrece misericordia a la humanidad, y es el mismo Dios que algún día juzgará a todo aquel que lo rechazó. Cada uno de nosotros, ese es el testimonio que nosotros queremos dar. Nosotros tenemos, por ejemplo, amistades, seres queridos, familiares, a los cuales nosotros oramos por ellos porque nosotros queremos que se salven. No queremos que ellos se pierdan. Sin embargo, hay veces que nosotros vamos y nos desesperamos porque nosotros no vemos los resultados que nosotros queremos ver en la vida de estas personas por la cual nosotros estamos orando y tenemos en nuestras oraciones, no vemos un cambio. Pero hay muchas veces que esos cambios no van a darse hasta incluso después que nosotros partamos con el Señor, pero nosotros no nos podemos desesperar, nosotros tenemos que confiar en Dios. Estas personas que están yendo al Señor Jesucristo son parte del resultado del testimonio que Juan el Bautista había dado, y hay personas que van a ir a los pies del Señor Jesucristo por el testimonio que nosotros hemos dado, aunque nosotros hayamos partido y estemos en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor escucha nuestras oraciones. Es tan importante las oraciones de los justos que cuando Juan habla y da una descripción acerca de lo que hay en la presencia del Señor, una de las cosas que Juan describe que hay en la presencia del Señor son nuestras oraciones. Vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay cosas por las cuales nosotros estamos orando que nosotros no vamos a ver, pero nosotros podemos confiar en el Señor, que nuestras oraciones están en la presencia del Señor y que en algún momento van a ser respondidas, aunque nosotros no la podamos mirar en esta vida. Así como Juan el Bautista no llegó a ver a aquellas personas a las cuales él le predicó ir a Jesús, pero después de su muerte, él había muerto para este tiempo, ya había perdido la vida. Sin embargo, vemos esta gente que está yendo con hambre al Señor Jesucristo y están viendo y observando el cumplimiento del mensaje que había llevado Juan el Bautista. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que este estudio haya sido de bendición para todas las personas que han estado en este día con nosotros. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición, esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que haya llegado tu palabra, Padre Santo, que bendiga a todo aquel que ha escuchado tu palabra, Padre Santo, que sea una palabra de fortaleza, Padre Santo, una palabra que cree fe en aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, a confiar en ti, Padre Santo, que tú eres fiel, a confiar en ti, Padre Santo, que tú escuchas nuestras oraciones y que tú estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Bendice, Padre Santo, a cada persona que ha estado con nosotros en el día de hoy. Bendice sus hogares, Padre Santo, Señor. Te damos la gracia, Dios mío, por esta oportunidad, Padre Santo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Le invitamos a que estén con nosotros las próximas semanas por medio de estos medios también. Y vamos, con la ayuda de Dios, a continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Y con la ayuda de Dios vamos a entrar en el próximo capítulo. Le exhortamos que lo lean anticipadamente. Yo sé que será de mucha bendición. Un capítulo muy especial, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, el que vamos a continuar la semana que viene. Dios le continúe bendiciendo.